del día 5 de noviembre del 2022, donde hablaremos de las características más importantes del jugador juvenil en las edades de 14 a 18 años. Entonces, el objetivo que vamos a buscar hoy es mirar y conocer las características más importantes dentro de esa formación del jugador juvenil. Ya nos compartía el profesor Raymond Pérez que para él lo más importante en estas edades es que el jugador tenga un buen pase, tenga un buen control, un buen pase, o sea, las acciones básicas del fútbol. Y es excelente la respuesta. Muchas gracias, profesor. Otro profe que quiera participar y decir las características más importantes que deba de tener un jugador entre las edades de 14 a 18 años en el fútbol juvenil. El profesor Jaime López. Profesor Jaime López, lo escuchamos. Puede encender el audio. Muy buenas noches, profesor Jaime Alberto Granado. Bueno. Lo más primordial a esa edad es enseñarles los conceptos a los muchachitos, cómo enseñarles conceptos, qué principios, los principios básicos del fútbol, como decir una defensivo, qué es una permuta, qué es una cobertura, que es una ruptura, que prácticamente todo lo que se llama concepto para que ellos no vayan en obra negra cuando lleguen al fútbol profesional, cuando el maestro le diga o el profesor mister le diga, mira, vas a hacer esto, esto y esto, y ellos se quedan tal vez en el aire, y prácticamente es a donde en el fútbol juvenil, a donde se pule el jugador para que lleve toditos los conceptos que tiene que predominar en el fútbol profesional. Para mí eso es lo más importante. Excelente, profe, excelente. Son los principios, o sea, principios del fútbol, los principios de juego, ofensivos y defensivos. Excelente. Muy buena su respuesta, profe. Otro profe que quiera compartirnos algo más. El profesor Jaime Torres. Bien pueda, profe, encienda el audio. Profesor Jaime Torres, ¿puede activar el audio, por favor, para escucharlo? Profesor Jaime Torres, no le escuchamos, tiene el audio desactivado. Ahí sí ya. Ahí lo escuchamos, profesor Jaime Torres. No lo podemos escuchar. Muy bien, entonces más adelantico, profe, que nos active el audio, que pueda solucionar sus problemitas de audio. Me levanta la mano y miramos. Entonces vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Entonces, dentro de estas características, vamos a mirar en primer lugar cuál es el rol que debe cumplir el entrenador. Y se dice, el entrenador representa una figura esencial, no solo para el desarrollo técnico, táctico y físico, sino que también, y con gran importancia, para el desarrollo psicológico y emocional de los chicos en formación. Profes, en estas edades, que más adelante veremos, el jugador está comenzando a tener unos cambios, tanto fisiológicos como psicológicos. Cuando hablo de la parte fisiológica, estoy hablando de la parte corporal, del cuerpo. Y cuando hablo de la parte psicológica, estoy hablando de la psiquis, de la mente, de su cabeza, de su pensamiento, de todo lo que es esa parte cognitiva. Entonces, el rol del entrenador es muy importante en esta edad. No estoy diciendo que en las otras no. En todas las fases, en todo el desarrollo, en todo el proceso, es muy importante el rol del entrenador. Pero en esta edad, ya que está a punto de dar el salto al fútbol profesional, se convierte prácticamente en ese ejemplo
a seguir de él. O sea, todo lo que tú le hayas enseñado en el transcurso del proceso, de la iniciación, de la fundamentación y ahora de lo que es la especialización para el fútbol profesional, va a estar ahí grabado en él. Entonces, el rol del entrenador en esta etapa es supremamente importante. Entonces, en la parte ahora psicológica miraremos unos puntos muy especiales donde debe de cumplirse como entrenador ante la imagen de ese jugador que yo quiero formar y que quiero que dé el salto al fútbol profesional. Porque a veces nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué no llegó Pedrito siendo tan bueno? ¿O por qué no llegó Pablito como es de buen jugador? ¿Qué sucedió? Y no nos autoevaluamos nosotros como entrenadores qué fue lo que nos faltó a nosotros en la formación de ese chico. ¿Qué sucedió en las etapas anteriores? Si no estuvo con nosotros, no lo evalué. ¿Por qué no lo evalué? Porque es que nos llegan a nosotros chicos de 14, 15, 16 años, los aceptamos en nuestras academias y escuelas, pero no le hacemos ni siquiera una evaluación de cómo viene el chico en todos sus aspectos o en los aspectos fundamentales del fútbol, como son la parte física, la parte técnica, la parte táctica y la parte psicológica. No le hacemos ese dictamen o esa evaluación o no hacemos esa forma de mirarlo en todos esos aspectos, comenzamos a entrenarlo y puede tener el chico unas grandes cualidades y nosotros no alcanzar a pulir, como decía el profesor Raymond y el profesor Jaime, de terminar de pulirlo para que cuando llegue al fútbol profesional el míster pues le llene la retina y pueda contar con él en el fútbol profesional. Entonces, ojo, muy importante que tengan pendiente que el rol del técnico en estas edades de 14 a 18 años es muy importante y más que todo en el rol de ejemplo, del ejemplo que dé, el cómo habla, el cómo se expresa, el cómo le llama la atención. Yader, por favor, muchas gracias, Yader. El cómo le llamo la atención, porque muchas veces no es que no se le pueda llamar la atención al jugador de estas edades, aunque ahorita miraremos también en la parte psicológica que es un poco complicado porque están dejando la pospubertad y están entrando a la adolescencia y ellos se vuelven un poco rebeldes e incluso cuando tú les llamas la atención como que no les gusta mucho. Entonces no es que no les llamemos la atención, es saberles llamar la atención. Entonces miraremos pues esos aspectos en la parte más adelante. Ahora, esta parte emocional. El muchacho está entrando a la edad de 14, 15, 16 años, donde sus emociones totalmente cambian. Ya no es ese niño que nosotros tenemos, ya no es ese niño que estaba en la escuela que le decíamos, recoge el cono, ayúdame a recoger los conos, los platos, los balones, y el niño pues, corría a hacerlo. No, en esta edad ellos se comienzan a hacer, como decimos nosotros, el loco, se comienza a hacer me perdonan la expresión, el pendejo con tal de no hacer las cosas, y es una normativa que se coloca dentro de toda la formación porque más adelante él se va a encontrar con normativas en el fútbol profesional donde van a comenzar los choques. Entonces no va a aceptar la norma del profesor a nivel profesional cuando llegue y va a comenzar el choque con el profesor. Entonces, si el profesor le dice, mira, es que yo necesito que vos me jugues de esta forma, entonces él va a comenzar a pensar con rebeldía, iba a decir, pero si yo juego así, ¿por qué me va a cambiar el juego? Entonces, esas son las partecitas que nos faltan a nosotros como entrenadores en la parte formativa y más que todo en esta, de tener una comunicación asertiva con el jugador. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro, profe. Todas las preguntas están abiertas, profe. Por la ignorancia, porque yo me baso
mi entrenamiento, mi conocimiento como entrenador en lo que he aprendido aquí y con lo que he leído. Para mí, creo, aquí para tener le llamamos licencia de ser entrenador, son 3 semanas que hacen un curso y te dan un certificado. En esas 3 semanas no hay ningún tópico de psicología. No sé si en Latinoamérica también tienen el mismo problema, que los cursos para ser entrenador no hay ningún, ¿cómo se llama?, en ningún ramo de psicología. Gracias a Dios que estudié psicología y por eso tengo un poco de conocimiento. Lo que yo veo acá que a muchos entrenadores les falta mucho la psicología. No sé si en Latinoamérica ocurre lo mismo. Es parte del requisito de ser entrenador en los cursos que ofrecen las federaciones o las asociaciones. Existe la parte de psicología. Profesor, excelente su pregunta. Mire, ahora están entregando licencias y es como usted dice, en 8 días, en 15 días le entregan una licencia a un profesor. No sé si es que esto lo están dando como porque están encartados, porque necesitan de que tengan una licencia para poder estar ahí, lo cual me parece perfecto. Me parece perfecto que se identifique el profesor con una licencia y se pueda decir si este profesor es B, si este profesor es C, si este profesor es A, pues es dependiendo de la capacidad y el conocimiento que tenga. Pero usted acaba de tomar un caso muy importante. A ver, en Colombia yo hice la licenciatura en fútbol, licenciado, fueron 5 años de estudio, donde en esos 5 años, claro, vimos psicología deportiva, medicina deportiva, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ahora la FIFA llega, que vuelvo y lo repito, me parece excelente lo que está haciendo, pero sí debieran de tomar un poquito más de tiempo para preparar al entrenador, porque es que esa área que usted acaba de tomar ahí, que es la psicología, es de las más importantes en este momento en el fútbol. Porque es que si nosotros no entendemos siquiera los conocimientos básicos de la psicología, y no estoy hablando de ninguna rama de la psicología, estoy hablando de la psicología general. No estoy hablando ni de la psicología clínica, ni de la patológica, ni de de cantidades de ramas que hay. No, estoy hablando de la psicología general. Yo creo que es importante que la federación de pronto analice ese aspecto y si crezca un poquito más los cursos, que no sean de 8 días ni de 15 días, sino siquiera de un mes, y que en los 4 semanas que lleva un mes, pues en una semana se dé física, la parte física, en otra semana se dé la parte técnica, en otra semana se dé la parte táctica y en la otra semana se dé la parte psicológica. Me parece muy importante ese aporte que usted hace, profesor, y no. He investigado varias de las partes. En este momento incluso yo estoy en Nicaragua y acá han hecho varios cursos, los cuales son excelentes, porque estuve en la actualización de la licencia A. Excelentes los cursos, pero sí someramente tocan todos los aspectos. A lo que más se dedican es a la metodología. Y entonces yo digo, una metodología sin un proceso psicológico, es difícil de pronto de que el jugador, el niño, el adolescente lo asimile. Porque es que yo puedo tener una muy buena metodología, pero si no tengo la pedagogía, ¿cómo hago para que me entiendan? Muchas gracias, profe. Especialmente con la generación que vienen ahora. Y más que todo con esta generación, sí, señor. Como nosotros fuimos criados totalmente. Son sí, más, nosotros no se les puede decir muchas cosas negativas. Sí, señor, sí, señor. Uno como mira, yo entrenando niños y adultos por muchos años, y me he dado cuenta que este año especialmente que hay que tener
una delicadeza de cómo conversar con estos chicos. Y cuesta. Totalmente de acuerdo con usted, profe. Y vuelvo y le digo, qué intervención tan buena con eso que usted dice de la parte psicológica, porque sí le digo, estamos fallando mucho ahí, y eso hoy en día es de las áreas más importantes que se están manejando en el fútbol. E incluso ya está saliendo las nuevas áreas, que incluso pues les comparto que estoy estudiando, que es la neurociencia aplicada al deporte, en este caso al fútbol, donde se potencializa al jugador desde la parte del cerebro. Pero ya será en otra reunión que hablemos de esa parte de la neurociencia. Bueno, pasando a la otra, vamos a mirar un poquito las características del entrenador, como les decía ahora. Entonces, en principal, el entrenador debe de tener una figura jerárquica, de experiencia deportiva. El entrenador, yo creo que ahora, y lo acabamos de tomar, todas estas licencias que le están dando un rol muy importante al entrenador. Lo están colocando en el verdadero rol de entrenador. Porque es que yo recuerdo, y ahorita lo que decía el profe, en el tiempo de nosotros, a nosotros nos entrenaba el panadero, porque le gustaba mucho el fútbol, o el carnicero, o el señor que vendía las legumbres, o el vecino que le gustaba mucho el fútbol. Entonces nos llegaba, nos reunía, nos comenzaba a entrenar, y ese era el entrenamiento que nos daba. Es más, canchas no habían. Yo recuerdo que muchas veces me tocó a mí, niño, que colocaban 2 piedras en la calle, otras 2 piedras en un rectángulo de la calle, y ahí comenzábamos a jugar. No habían normas. Las normas las imponía uno. Si pegaba, si salía de la acera, pues sacaba el otro equipo, si la sacaba uno, y uno muchas veces utilizaba incluso el borde de la acera para sacarse al compañero. Hoy en día es diferente. Hoy en día el entrenador ya está capacitado, ya lo están capacitando, así sea poco, pero lo están capacitando. Ya las redes sociales le da el conocimiento al entrenador. Ya el entrenador que no quiera aprender, el entrenador que no quiera trascender en la forma, metodología y sistema de entrenamiento, es porque verdaderamente no quiere pasar de ahí. Entonces, importantísimo lo que decía el profe, y ahí lo vemos. Ahora, cuando hablamos del entrenador líder, mire, hay muchas clases de liderazgos, de entrenadores en la parte del liderazgo. Líder no es aquel que hace las cosas por los demás. Líder es aquel que enamora al otro a que haga las cosas. Líder es el que acompaña al otro a que mejore cada día. Pero a veces nosotros tenemos este rol de líder confundido, como que es el que habla, es el que manda, es el que grita, es el que dice, el que está mandando a toda hora. Entonces, ese es mi capitán, ese es mi líder. Y el entrenador, no, es que el entrenador es muy bueno, porque cuando ese entrenador habla, todo el mundo se queda callado, porque es que él es muy drástico y esto y lo otro. Profes, a veces nos estamos equivocando en ese liderazgo. No estoy diciendo de que tampoco deje hacer lo que quiera a sus dirigidos, a sus jóvenes, a sus niños, a sus adolescentes, no. Vuelvo y le digo, hay que colocar normas desde el principio. Las normas se colocan siempre cuando empezamos una temporada. Entonces usted debe sacar su decálogo de las normas, 10 normas que se deben aplicar en sus entrenamientos. Llegar temprano, listo. Ahora, recuerde lo que decíamos ahorita al principio, el ejemplo, llegue usted temprano. Llegar bien presentado, porque es que yo he visto varias cosas, profe. Les exigimos a los jugadores a veces el uniforme bien presentado, esto otro, y nosotros llegamos como de cualquier manera.
Les exigimos que lleven medias largas y nosotros muchas veces llegamos con unas medias que se conocen como tobilleras, ni siquiera media que nos suba unos 10 centímetros arriba del tobillo, no, llegamos con unas medias tobilleras que parecemos sin medias, como con tenis. Les exigimos que ande bien con su uniforme y nosotros vamos con la camisa por fuera. Entonces exigimos muchas cosas que con el ejemplo no les estamos mostrando a nuestros jugadores que estamos formando. Y más que todo en esta etapa de los 14 a los 18 años, sí que es importante eso. Porque cuando llegan y dan el salto al fútbol profesional, llegan con un montón de cosas que uno dice, Dios mío, este muchacho, ¿dónde lo formaron? Muchachos que se les queda todavía en el fútbol profesional y todavía se les queda la camiseta de entrenamiento, se les queda la pantaloneta de entrenamiento. No llevan agua, no lleva vendas. No le enseñamos ni siquiera en la formación a que se vende, porque es que nunca tomamos la delicadeza de mirar en el internet, que solo hay mucho, el cómo vendarse para jugar fútbol. Es que no es que no le enseñemos, no somos educados. Exactamente. Viene de más arriba. Porque si uno no, y lo otro, yo siempre digo, uno tiene que aprender. Claro. No porque el curso, no porque las asociaciones no nos estén ofreciendo esas cosas. No, uno tiene que aprender, uno tiene que enseñar, especialmente si uno jugó, tiene que saberlo con más razón. Exacto, profe, eso es. Y entonces ahí es donde hablamos de ese líder el que tiene que inducir al otro que aprenda, al otro que trascienda en su conocimiento. Entonces es importante, profe, que nos capacitemos, que cada día, y yo siempre lo he dicho cuando nos reunimos en estos momentos académicos, que el entrenador que nos saque siquiera 2 horas diarias para investigar de fútbol, se está quedando atrás. Se está quedando atrás en este fútbol moderno que va a pasos agigantados. Ahora, vamos a mirar esta parte de lo que estábamos hablando ahora de la parte psicológica, y lo decía el profe. ¿Por qué no nos enseñan esta parte de psicología en la formación cuando la FIFA da los cursos de las licencias? Profes, hay algo que se habla de la psicología del mundo o la psicología de la calle, no sé cómo lo habrán escuchado ustedes, que eso lo manejan nuestros papás y lo manejan nuestros papás, porque yo recuerdo que uno le decía a la mamá, mire mamá, yo no quiero comer, no quiero la comida, y la mamá le decía, bueno, no la coma, cuando tenga hambre ahí se la guardo. Incluso hasta el otro día se la guardaban a uno para que la comiera. Hoy en día, y eso no lo enseñamos, ojo, y ahí es donde está ese puntico, es que enseguida me van a entender el puntico que quiero que tomemos en cuenta. Cuando nosotros negociamos normas en el entrenamiento, estamos negociando nuestra credibilidad frente a los muchachos. Resulta de que llegó el mejor jugador sin la pantaloneta. Todos llegaron con su uniforme, pero el mejor jugador llegó sin la pantaloneta de entreno. Y entonces se le acercó a usted y la excusita esa que la tienen en la punta de la lengua. Profe, no la encontré. O profe, estaba mojada. Y entonces usted llega y le dice, bueno, dale, entrenado. ¿Mañana venís con ella? Sí, profe, yo mañana vengo con ella. ¿Por qué hace eso, profe? ¿Por qué hace eso si usted puso unas normas? ¿Por qué no lo saca del entrenamiento o lo pone a hacer trabajo específico? No lo saque del entrenamiento, no. Póngalo a hacer trabajo específico, no con el grupo, sino trabajo específico. Mira, vas a hacer estos trabajos aparte del grupo.
porque como no trajiste la pantaloneta, no es que no vayas a entrenar, lo que no puedes y no estás apto ni estás en la forma para entrenar con el grupo. Entonces mire que es muchas formas desde ese punto psicológico donde puedo entrar a negociar con este muchacho. Lo decía el profe ahora, es que ya no se les puede decir nada así. Yo fui maestro y los grupos más difíciles de trabajar con ellos eran los de 10º y 11. Es más, les voy a poner otro grupo desde el grado 9. Siempre era un problema con ellos para las normas, porque ahí recuerden que el muchacho ya está dejando la preadolescencia y está entrando a la adolescencia. De adolecer, todo le duele. Usted le dice, recoja ese papel del piso, no, eso, profe, es que me duele la cintura. Profe, no, ¿y por qué yo? Profe, ¿y por qué no el que lo tiró? Siempre las excusas y las excusas. Y así es en el fútbol. En el fútbol, usted llega a los muchachos, que es una de las cosas que y enseguida más adelante la miraremos en la preparación física, que es, ojo, que ustedes no saben el daño que estamos haciendo con esa parte que castigamos con abdominales, con trotes, que el que no haga esto le da 4 vueltas a la cancha. Y después nos quejamos que a los muchachos no les gusta la preparación física. Pues ¿a quién le va a gustar la preparación física, profes, si nosotros siempre los castigamos con eso? No, es que como no hiciste tal cosa, entonces haceme 20 abdominales. Entonces las abdominales para ellos va a ser un castigo. El trote para ellos va a ser un castigo. Hacer sprints va a ser un castigo. No, pensemos en otras cosas, profe. Pensemos como en otra forma de llamar la atención del joven para poder que se forme bien para cuando llegue y dé el salto al fútbol profesional. Entonces, es muy importante esos 4 aspectos que vamos a tomar acá someramente por encima, porque nos gustaría profundizar en ellos, pero ya profundizaremos desde cursos que vamos a brindar desde el Instituto IPEF y poder mirar con más lupa cada aspecto y su formación en las 3 características del jugador de fútbol: iniciación, fundamentación y tecnificación. Y tecnificación, como lo dice el profe ahí. Muchas gracias, profe. Entonces, esas son las que vamos a ir tomando y vamos a profundizar más desde el Instituto IPEF, porque es como decía el profesor, ¿qué nos ganamos nosotros, por ejemplo, un curso de 8 días, donde nos den un montón de temas y simplemente miremos por encima cada uno de ellos? ¿Qué llevamos nosotros al entrenamiento? La información de pronto nos queda, pero será recíproco para el entrenamiento. Y es lo que estamos buscando en el Instituto IPEF. Lo que nosotros buscamos es que cada cosita que nosotros digamos, desde cómo se conoce en el fútbol natural, usted la puede aplicar en el entrenamiento. Y yo sé que, por ejemplo, en este poquito ratico que hemos conversado, usted ya ha cogido 2 o 3 tips para poderlos aplicar en su entrenamiento. Entonces, ojo con eso. Ahora, profes, ¿quiénes de ustedes, y quisiera hacer esta pregunta, de pronto pueden haber muchos, conoce las etapas formativas del ser humano? Y solo hablemos de lo que es la infancia, la niñez y la adolescencia. No hablemos todavía de la juventud. Conocemos un poco esas etapas, de cómo se va formando la persona, de cuál es ese niño que te llega a ti con 5, 6 años, 7 años y va comenzando un proceso y va subiendo en sus edades y las etapas que va él eliminando o quemando. Las conocemos. Entonces es importante, profe, que de pronto
lea un poquito de los procesos formativos en las edades. Porque es que a veces... Sí, profe. Álvaro Prieto, profe. ¿Cómo está, don Álvaro? Bien. Profe, ¿me permite que lo interrumpa un poquito? Tranquilo, profe, usted sabe que esto es recíproco. Bien pueda. Bien, profe. Pues yo siempre trato de reforzar y también dar una opinión acerca de lo que nos han venido exponiendo en cada conferencia. Sí, mi profe, uno de los factores importantes, el cual nosotros le estamos negando al futbolista o al niño deportista después de los 13, 14 años, es la falta de planificación, que ya usted lo habló. Pero resulta que esa falta de planificación es también por el desconocimiento de qué es lo que contextualiza el fútbol. ¿Sí? Entonces, creemos que solamente es que el niño juegue fútbol corriendo, pateando una pelota, pero no conocemos en verdad cuáles son sus etapas de crecimiento y desarrollo. ¿Sí? Por ejemplo, un niño para todos, antes de los 12 y después de los 12, hablamos del desarrollo psicomotriz, hablamos del desarrollo del lenguaje, hablamos del desarrollo socioafectivo, hablamos de la parte de relación interpersonal, ¿cierto? Pero no las planificamos, entonces cada día nos van quedando baches en la educación y formación del niño. Un niño de 4 o 5 años no se le va a hablar de táctica ni estrategia, pero sí se le va a decir que cuando tenga la pelota, él es un atacante y cuando no la tenga, tiene que defender, tiene que ir a recuperarla para poder jugar, porque si no tiene que estar corriendo a toda hora de la pelota. Pero hay unos temas como los patrones básicos de movimiento que se tienen que dar desde la base y se dan en el fútbol profesional. ¿Cuántas veces no corremos en la cancha? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos movimientos de saltabilidad se dan para cabecear? ¿Cuántos movimientos no hacemos en un saque de banda? Y todo eso hace parte de las capacidades coordinativas y condicionales. Y muchas veces las dejamos relegadas porque queremos que el niño solamente hacer tareas de tipo analítico y no los ponemos a jugar, que es a través del juego. Esa es la mejor metodología que tenemos para que ese niño mejore, que ese niño aprenda. Y la mayor deficiencia es que no entregamos las tareas que el niño requiere en la base. Y cuando no hay, el niño no recibe esa buena estimulación, cuando llega a los 13, 14, 15 años, ahí es cuando nos damos cuenta de las falencias que tiene ese niño. Y por eso, y decimos, no, pero es que yo lo llevo trabajando 5, 7 años, 8 años. Ya tiene que, no, es que el niño tiene una deficiencia, entonces lo rechazan del fútbol profesional, no le dan la oportunidad para que haga la prueba completa, porque ya dice, este niño le falta. Entonces, profe, yo considero que un punto muy importante, como le decía a usted, profe, es la capacitación y las licencias que nos permiten, nos dan unas bases, pero tenemos que seguir investigando, seguir leyendo, seguir escribiendo para seguirnos formando, porque es de la única forma que se puede construir el conocimiento. Gracias. Totalmente de acuerdo con usted, profe, y excelente su intervención también, y es a lo que me refería. Es importante conocer todas esas etapas del desarrollo en el ser humano. Profe, saquen un ratico y lean sobre eso, porque es importante lo que dice el profesor. Cuando nosotros no conocemos estas etapas de desarrollo, llegamos e incluso alteramos las etapas de formación en el fútbol. Y ahí es donde llegan con estas falencias estos muchachos al fútbol juvenil, y hasta ahí llegó su fútbol profesional, o los anhelos de llegar al fútbol profesional. Entonces, muchas gracias, profe. Perdón, otro temita que debemos tener en cuenta y no descuidarlo para nada, son las fases sensibles, aquellas fases de mayor entrenabilidad que debe tener el niño, y
que proporcionalmente le vamos entregando todo aquello que necesita el niño de acuerdo a la edad y la complejidad por la complejidad de la edad que va avanzando. Excelente, profe, sí, totalmente de acuerdo. Bueno, profes, le recuerdo que para la siguiente semana tendremos una charla junto a José Liranzo. El profesor es un entrenador del Manchester City en las divisiones menores y sede principal del Manchester de Inglaterra. Va a ser muy importante la charla con el profe, ya que ahí nos lo acaba de colocar el profesor José María. En Inglaterra, ustedes saben que se están manejando otros aspectos en la formación, o sea, ellos van como un poco más adelante que nosotros, por decirlo así. Me perdonan si de pronto alguien se siente aludido con esto que acabé de decir, pero Europa nos lleva ventaja. Mientras nosotros vamos llegando a ciertos aspectos, ellos ya están terminando ese aspecto. Yo recuerdo cuando empezamos con todo lo que es la parte del análisis en el fútbol, la cual el compañero José María maneja muy bien desde un punto profesional. Cuando él comenzó a hablar de análisis en el fútbol, en Europa ya analizaban los partidos. En Europa ya le habían sacado, mejor dicho, partido a esta parte. Ahora es importante pues conocer como todos los planteamientos que tiene el profesor José Liranzo, y saber y poder compartir con él pues toda esta parte de lo que es el fútbol formativo y más en Europa, y poder saber nosotros qué nuevas formas y tendencias hay desde el fútbol. Bueno, continuamos entonces. Entonces vamos a mirar las 4 características que envuelven el fútbol: la parte física, la parte técnica, la parte táctica y la parte psicológica, que ya hicimos una buena introducción de ella. Entonces, cuando nosotros hablamos de no sé si de pronto el compañero me puede pasar la diapositiva, José María, por favor. ¿Me pasas eso ahí? Entonces, hablamos de estos 4 aspectos. Mire, ahorita el profesor hablaba de la planificación. Hoy en día las planificaciones se basan en estos 4 aspectos. No hay otro aspecto más, que yo sé que más adelante saldrá. O incluso por ahí están colocando aparte lo que es la parte psicológica y la parte emocional. Y hay ciertos autores que están hablando de 5 aspectos, que son la parte del aspecto físico, el aspecto técnico, el aspecto táctico, el aspecto psicológico y el aspecto emocional. Pero para este servidor, quien les habla, el aspecto emocional está dentro del aspecto psicológico. Es mi forma de ver. Noches, hay te hago otros pregunta, que llegan y lo ponen aparte. Todo es vía online. La parte psicológica aparte y la parte emocional también aparte. Entonces vamos a mirar desde el aspecto físico cómo tenemos como que mirar este jugador juvenil. Entonces, me la pasas, compañero, por favor. Entonces, hay que entender en primer lugar los cambios en el aspecto físico. Y acá quiero que analicemos un poquito. La parte física cambia totalmente. El jugador que teníamos antes, ese niño que teníamos antes ya comienza a cambiar. Él comienza a ser como un poco más rudo en su parte física. Otros dicen a tener más músculo. Él está comenzando a terminar su etapa de crecimiento que llega en los hombres, llega hasta los 17 años. Comienza el incremento de la testosterona. Profes, ellos ya comienzan a ver diferente muchas cosas. El sentido amoroso, esa testosterona comienza a subir y ellos ya comienzan a tener otras sensaciones que antes no las sentían. Cuando estamos hablando de un niño de 12 años, de 11 años hasta 13 años, usted le habla de novia y él se sonroja.
Ya estos muchachitos de 15, 16 años hablan incluso hasta de mujer. Mi mujer. Ya ni siquiera es la novia, es la mujer. Entonces la testosterona comienza a funcionar y a jugar un papel muy importante en ellos. Porque comienzan unas etapas que ellos tienen que quemar, que todos pasamos por ellas. Entra la famosa masturbación. Entonces el muchacho muchas veces sale de entrenar, incluso entra al baño o se comienza a duchar y bueno, mucho jaboncito, mucho toque y ahí quedó. O en la noche, no sabemos. ¿Usted habla de estos temas con ellos o le da miedo? ¿Le da miedo de pronto porque le digan morboso? ¿O cómo los enfrenta y cómo los habla? Porque es que una cosa es hablarlos morbosamente y groseramente y otra cosa es enfrentarlos y hablarlos adecuadamente con ellos. Usted sí les dice a ellos, muchachos, ustedes están cuidando, mire, tenemos partido el fin de semana, ojo cuando entre al baño, aplaudiendo, por favor, esto y lo otro, así sea jugosamente para que ellos rían, porque a mí me comienzan a reír. E incluso dice usted que el que se masturbe mucho tiene un pelo en la palma de la mano y va, y mire que varios se miran, ahí mismo voltean a mirar la mano. Entonces usted sí comienza a tomar estos temas, porque la testosterona comienza a funcionar en ellos una cosa horrible. Ya los decía ahorita, comienza a finalizar su crecimiento. Usted sí hace actividades físicas para ayudarle al crecimiento al jugador, a ese joven que tiene. Si ese joven se le está quejando de dolor en las articulaciones, usted de pronto sí llama a los papás y le dice, venga papá, ¿por qué no me lo llevan? Que le hagan un examen médico, porque es que él está ahorita en el proceso de finalización de crecimiento y casi siempre le van a doler las articulaciones, porque eso sucede. Cuando estos muchachos ya están tirándose en su última estirada, las articulaciones les comienzan a doler. Entonces todo eso usted tiene que estar pendiente de él en el aspecto físico. Comienza a perder la flexibilidad. Usted ha hecho el test de flexibilidad en los niños de 5 a 9 años, de 9 a 13 y de 14 a 18. Yo le invito a que lo haga, el test de flexibilidad. Y mire cómo son de flexibles en las 2 edades anteriores que le hablé y a los 14, a los 18 años, cómo se ponen de rudos, cómo pierden la flexibilidad. Usted sí trabaja la flexibilidad dentro de su planificación, como lo decía el profesor Luis. Usted sí pone esa capacidad física, porque esa capacidad física se pierde, que la flexibilidad. Incluso nosotros con la edad la vamos perdiendo. Por eso lo importante de hacer ejercicios de flexibilidad siempre en nuestra vida, porque la flexibilidad es muy importante. Ahora, mire qué tan raro, le llega un deseo de trabajo físico tremendo. Usted ponga a esos muchachos a hacer abdominales, póngalos a hacer bomberitos, póngalos a hacer lo que sea físico y ellos son felices sudando y comenzando a hacer ejercicio y dele. Pero ojo, eso tiene que ser controlado también, profes. Recuerde que la planificación, como lo decía el profe, y cuando estamos hablando de la planificación física, tiene ciertos estándares que no me puedo exceder, porque puedo, en vez de mejorar su parte física, empeorarla y lesionarlo. Entonces no es poner un montón de cargas ahí que yo ni siquiera sepa cuáles son las cargas que necesitan estos muchachos. Entonces el aspecto físico es muy importante, cambia totalmente. Ahora vamos al aspecto técnico, al aspecto táctico. La parte táctica, y lo decía el profe ahorita, para mí lo más importante es que el muchacho aprenda a hacer un pase. Pero mire, la táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar un plan y obtener un objetivo en particular, el equipo. El término también se usa para nombrar a la habilidad para aplicar a dicho sistema. Entonces estamos hablando del equipo y estamos hablando del jugador.
el joven acá tiene que ser individual para poder llegar al colectivo. Y cuando hablamos de esa parte táctica, estamos hablando de esa inteligencia de juego de él. Usted sí planifica trabajos de inteligencia de juego y toma decisiones. Usted se sienta y dice, bueno, yo voy a trabajar hoy martes, voy a trabajar un principio defensivo, como hablaba el profesor Jaime López ahora de los principios. Voy a trabajar un principio defensivo, voy a trabajar la cobertura, pero voy a poner a estos muchachos a que piensen en cómo hacer la cobertura, para que no se me convierta en permuta. Voy a trabajar la parte ofensiva, entonces voy a trabajar el anticipo en el área. Entonces que este muchacho tome la decisión antes de llegar el balón, pueda tomar el tiempo y el espacio, anticipe al central y pueda cabecear. Usted sí planifica esa toma de decisiones y esos trabajos cognitivos para tener un jugador táctico. Porque es que táctica, ojo profe, táctica es la ejecución que realiza el jugador con unas normativas ya hechas que se llaman principios de juego. Porque es que muchos creen que la táctica es el 4-4-2. No. Esos son sistemas. Eso no es táctica. La táctica es la ejecución de todo esto que nosotros entrenamos para llegar al partido. Les estoy hablando en paisa, les estoy hablando en español. No les estoy hablando ni en inglés con palabras textuales y académicas, no. Les estoy hablando para que me entiendan. Entonces, táctica es como el muchacho se te mueve al espacio vacío para recibir un pase. Táctica es como se le muestra al compañero después de entregarle el pase, o como decía el profesor al principio. Táctica es como recepciono un balón, lo controlo, lo paso y me muevo. Los tres básicos del fútbol. Controlar, pasar y moverme. No hay otro más. Y yo lo invito a que mire usted un partido, si hay otro más. Solo hay esos tres. Controlar, pasar y moverme. ¿Moverme a qué? A recibir otro pase. Y cuando recibo otro pase, ¿qué tengo que hacer? Controlarlo. Y cuando lo controlo, ¿qué tengo que hacer? Pasarlo. ¿Y a dónde tengo que hacer otra cosa? Moverme. No pasa de esos tres. Entonces es muy importante, como decía el profe, el planificar bien mis entrenamientos. Y planificarlos desde estos 4 aspectos que miramos ahorita, desde la parte física, desde la parte táctica, desde la parte técnica, que ya vamos a entrar a ella porque la dejé incluso en la segunda, pero la pasé de tercera porque va muy relacionada a lo psicológico y ahorita se darán cuenta por qué. Entonces, esta parte táctica es prácticamente despertar la inteligencia de juego de mis jugadores. Entonces, hacer juegos donde ellos disfruten, sean jugadores inteligentes y la famosa toma de decisiones, sepan tomar una decisión. Muchas veces, yo he visto en muchos entrenamientos que un profe comienza a trabajar la definición, pero él se para acá como en la media luna o en el área grande, dándole la espalda a la portería y al portero, al frente de los jugadores. Entonces le dice al jugador, mándeme un balón. Entonces el jugador le manda un balón y él con borde interno simplemente le hace como que un pasecito diagonal para que él llegue y chute al arco. Yo le hago una pregunta, profe. ¿Quién está tomando la decisión ahí para chutar? ¿Él o usted? Uno. Usted. Porque usted es el que lo está perfilando para que chute. Y a veces lo ponemos nosotros mismos a que chute con la... Ve, es que vos nada más sos derecho, dale con la izquierda. Y le da, y fuera de que no es izquierdo, que tira el balón al palo de mangos, o lo tira a la cañada, o lo tira bien lejos, lo más lejos posible del arco, teniendo el arco a escasos 10 metros, le pegamos el regaño.
Usted sí planifica entrenamientos para que sus jugadores comiencen a ser diestros, que comiencen a manejar la pierna poco hábil. ¿Usted sí lo planifica o siempre planifica para la derecha? Profesor, lo escuchamos. Gracias, profe. Yo creo que hay en ninguno de los dos hay toma de decisiones, porque son dos acciones de tipo analítico que no tienen nada que ver con el contexto del fútbol. Pero si en el caso contrario, que él coloque a un alumno en el borde del área de las 16,50 y le haga el pase al otro que viene a recibir desde la mitad del campo o unos 10 metros más adelante, más atrás, y le sale a realizar una posición de marca, ahí sí empezamos a ver una toma de decisiones. ¿Por qué? Porque hay una lucha táctica, uno contra uno, lucha táctica de juego. Entonces, él tiene que controlar y mirar y de una vez pensar qué enganche le voy a hacer, por dónde lo quiero sacar y cómo debo de rematar. Entonces, yo creo que ahí eso es lo que quería apelar un poco. No, excelente, profe. Y mire, usted acaba de tomar un ejemplo muy claro. A veces pensamos que el jugador no piensa cuando lleva el balón. Y quiero decirles algo, profe. En neurociencia me he dado cuenta de que el jugador siempre piensa. Lo que pasa es que no asimila ese pensamiento. Y lo decía el profesor Stanislao, no lo decía, porque nosotros no lo colocamos a pensar, a ser consciente, porque una cosa es el consciente y otra cosa es el subconsciente. Cuando usted trabaja con el subconsciente, eso ya lo pensó, solo lo ejecuta. Cuando usted lo trabaja con el consciente, lo está pensando para ejecutarlo. Entonces, muchas veces nuestros jugadores trabajan mucho con el subconsciente. Profe, lo escuchamos. En una consulta, ¿a qué edad uno empieza a mirar a un jugador que tenga credibilidad? ¿De los 5 para arriba o de los 14 para arriba? Porque si empezamos a hablar y mirar ahora las generaciones que vienen ahora, especialmente, yo estoy basándome la experiencia que tengo aquí en Australia. Me he dado cuenta que no tienen, les digo yo, football brain, mentalidad de futbolista. Pues estamos creando robots, porque en ocasiones ya los jugadores no tienen, no saben o no tienen conocimiento o no toman decisión. Y eso, digo, la credibilidad se está perdiendo, creo yo. No sé por qué, pero basado en lo que yo veo acá. Y eso, ¿a qué edad se empieza? ¿Eso viene natural o uno lo crea al jugador? Yo siempre le digo... Si el jugador nace o se hace. Yes. Exacto, a ver. Lo que pasa es que hablamos de un talento. Hablamos de jugadores talentos. Yo digo más bien, profe, que nosotros castramos el talento de muchos jugadores. Todos los jugadores para mí son talentosos. Búsquele su puesto. Pero hay niños que de pronto no son tan talentosos para el fútbol. Y ahí entramos a otro tema que son las inteligencias múltiples, ¿no? Pero entonces vamos a hablar específicamente del fútbol. Entonces ese niño no es que sea muy bueno para chutar un balón, pero de pronto póngalo a jugar baloncesto a ver cómo le va. Y en una charla por allá anterior, eso lo hablábamos con el profesor Luis, que de pronto él tiene el talento para otra cosa. Ahora, sí puedo demostrarlo de que un jugador usted lo va mejorando con el entrenamiento, y eso sí lo puedo demostrar, porque en mi vida como entrenador, en mis 54 años, he hecho jugadores y jugadoras, y han venido y lo he mostrado en otros países, jugadores que he hecho desde abajo. Lo que pasa es que he fallado en la formación, y voy a tomar el caso de una jugadora que está acá en Nicaragua. Muchas veces
a esta niña, cuando estaba de 12, 13 años, yo ignorantemente le alcahueteé cosas. Hoy en día es una niña que tiene problemas comportamentales con los entrenadores. Y todavía está, aunque ya no la dirijo yo, pero está en el fútbol donde yo estoy, acá en Nicaragua. Y yo he hablado con ella. Y ya le llamo la atención fuertemente, o le llamé la atención fuertemente, y muchas veces llegaba a encontrones con ella. Pero ahí también miremos la formación de la casa. Ya son un montón de aspectos. Pero ¿qué pasa? Ella muchas veces dice, yo le pongo más cuidado al profesor Jaime y le obedezco más al profesor Jaime que a mi papá o a mi mamá. Entonces ahí es donde está. Nosotros lo formamos, por eso hablamos de formación. Y en el Instituto IPEF no nos vamos a cansar de decir formación, no entrenadores. Entrenadores ya somos. Ahora convirtámonos en formadores. Yo siempre digo, y le digo a los padres cuando me junto con ellos, le digo, yo no estoy formando solamente a un jugador, estoy formando a un individuo que sea capaz y construya, que apoye a la comunidad, que sea... Excelente. Y eso es lo que tenemos, y eso a veces se nos olvida. Yo lo paso por la experiencia acá. Aquí solamente es el foque de colocar un entrenamiento y los drills, que le llamaban en inglés. Y nada más. El jugador tiene problemas y eso se nos olvida, que somos todos humanos, todos tenemos problemas. Y lo más importante, especialmente los chicos de estas generaciones que vienen ahora, sí, que no tienen la misma garras que nosotros teníamos, que a nosotros nos decíamos que éramos malos y seguíamos, volvíamos y nos mejorábamos y queríamos mostrar que podríamos mejorarnos. Aquí no está pasando en las generaciones que vienen. Sí, profe, eso es un tema siempre larguito de tocar. Incluso a esta generación le están llamando la generación de cristal, porque se quebrantan muy fácil. Y es un tema que será para tomar, porque ay María, si hay tela para cortar ahí, maestro. Bueno, entonces, me disculpan, vamos a pasar al otro aspecto, al aspecto técnico. Vamos a mirar un poquito de ese aspecto técnico, el jugador, cómo se dota. Y lo que les decía ahorita con respecto al profe Raymond. Los fundamentos básicos para aprender a jugar fútbol son 4. Controlar el balón, conducir el balón, pasar el balón y tirar a puerta. Esos son los 4 básicos. Listo. Pero lo que yo hablo cuando digo de los 3 aspectos básicos, que es controlar, pasar y moverme, es el fundamental de todo jugador. Si usted quiere enseñarle a los niños, enséñele esos 3 aspectos y planifique. Desde los 5 a los 9 años, solo el objetivo suyo en esas edades es que el niño aprenda a controlar, a pasar y a moverse. Ahora, moverse con y sin el balón. Porque es que recuerden que el fútbol se juega con y sin el balón. Acá está lo que usted decía, profe, ahora. Las habilidades para jugar fútbol son de nacimiento. Sin embargo, el continuo entrenamiento permite que esas habilidades puedan mejorar. Lo que acabábamos de hablar, profe, ahorita, lo que dijo el profesor, el jugador nace o se hace. El jugador de fútbol, muchos escritores eruditos del tema dicen que nace. Y sí, uno desde que ve ese muchachito de 2 años, lo ve que todo lo que ve por ahí lo patea. Y ese muchachito, si usted le hace un seguimiento, a lo último se da cuenta que es buen jugador. Pero el entrenamiento hace que mejore. O el entrenamiento hace que se empeore, desmejore. Por eso a veces un amigo mío dice, usted no entrena, sino que desentrena a estos muchachos.
Entonces, ojo, profes, con la planificación, ojo con estos aspectos que ya hemos visto así someramente, la parte física, la parte técnica, la parte táctica y la parte psicológica, pues que la tomamos mucho ahora, pero vamos a ver los últimos aspectos. Entonces, en la parte psicológica, ya les habíamos hablado ahorita de las emociones. Profes, ¿qué tan importante es en esta edad hablar con nuestros jugadores? Saque un ratico y cuando termine el entrenamiento. No se vaya como picado y avispa ahí mismo para la casa, no, siente con ellos un ratico ahí mientras se cambia, tome temas, tire temas al aire, temas de la parte emocional. Hey, ¿qué? ¿Cómo están en el colegio? ¿Cómo vas en el colegio? Julanito de tal. ¿Y cómo te está yendo en el colegio? ¿Cómo estás en tu casa? Así, esporádicamente, incluso usted mismo cambiándose los tacos y poniéndose los tenis, simplemente hace esas preguntas. Le hace las preguntas a sus jugadores. Créame que alguno de ellos le va a decir, no, profe. Profe, disculpe la interrupción. En ese punto que dice usted de si el jugador nace o se hace, pues hay una parte muy fundamental. El jugador, hay ciertos jugadores que nacen ya con la disposición tanto de ser porteros o como ser jugadores. Punto bien válido. Por ejemplo, yo me estaba dedicando más a trabajar en el área femenina, en el fútbol femenino. Sí, señor. Como usted muy sabe, profesor Jaime. Sí. Ahorita en un equipo que yo tengo de fútbol sala femenino, que es un proyecto pro primera división, hay una jugadora que a la edad de los aproximadamente 6, 7 años era enamorada de la portería. Enamoradísima de la portería. Y era calidad de portera en esa edad. Conforme iba avanzando, ella no le gustaba entrenar con equipos de mujeres. Ella se iba a meter a los entrenamientos de un equipo de varón. Y igual la ponían a porterear y le tiraban, obvio, ¿no? ¿Verdad? Con toda la fuerza de un varón. Hoy en la actualidad es una delantera, por decirle así, asesina en los goles. Donde a ella la perjudica, que cabe recalcar de nuevo lo que es el trabajo psicológico de cada entrenador. Hay que ser más psicológicamente con los jugadores, ya que hay situaciones donde los propios familiares, tanto el padre y la madre, les perjudica mucho. Es un punto donde hay que trabajar en ese aspecto. ¿Por qué? Porque ellos, aparte que les apasiona el fútbol, los ocupan para desahogarse aquella tristeza, aquella molestia, aquel maltrato que les dan sus padres. Es un punto bien drástico, por decírselo así, profe. No, eso profe, es lo que había comentado. No, muchas gracias por su aporte y totalmente de acuerdo con usted. A veces, miren, vamos a tomar, porque es que usted tomó como 3 matices, ahí vamos a tomarla rapidito. Lo de que el puesto en que juega. Claro, profe, uno comienza a ver estos muchachos al que le gusta tapar, que uno cuando llega y hace una convocatoria, usted nada más que diga, ¿quiénes son delanteros? El 80% le levantó la mano. ¿Quiénes son defensas? El 15%. ¿Y quiénes son porteros? El 5%. Entonces pongamos eso en te levan 50. O sea, ¿quiénes son delanteros? 35 le levanta la mano que son delanteros y esto y lo otro. ¿Quiénes son defensas? Le levanta la mano 15. ¿Y quiénes son porteros? Le levanta la mano 5 y eso que me estoy exagerando. Porque a veces nadie, y entonces comienza uno a mirar como cuál es el más gordito por ahí para poner en el arco. Entonces uno, a ver, ¿dónde está? Ese es el juego de nuestra época. El más gordito iba para la portería. El más gordito para la portería. Entonces comenzamos a mirar nosotros el que tiene por ahí cara de portero. Entonces eso es muy importante. Y lo otro, profe, claro, mire, ustedes no saben a estas edades, de las 14 a los 18 años, profesor Jaime López, ya le voy a dar la palabra, de los 14 a los 18 años, ¿cuántas problemáticas tienen estos adolescentes en sus hogares con los padres de familia? ¿Por qué? Porque lo que les decíamos al principio, comienza a entrar en la no norma, en violar las normas. Mija,
hoy no la voy a dejar ir a entrenar. ¿Y por qué? No, es que mire, usted no ha estudiado, no haces nada en la casa, no me ayudas con lavar los trastes, con barrer, con trapear. Ay, es que eso porque yo... Ah, no, y ahí comenzó el dilema, comenzó el problema y es tremendo cuando ella llega, si de pronto hace las cosas, las hace de mala gana y a la carrera, la mamá se enoja más porque de pronto en la carrera quebró un plato, el único que tenían en loza, ya nada más quedan los de plástico y eran el que le servían al papá. Bueno, imagínense el problema que hay. Entonces, lo que dice el profesor, ya llegan estas niñas con todos esos problemas emocionales al entrenamiento y es la niña que comienza a tener conflictos con las otras. Entonces, claro, hay algo que deben de tomar ustedes siempre en cuenta y hacer en sus academias y escuelas de fútbol, y es algo que se llama escuela para padres. En el Instituto IPEF vamos a hacer todo un curso de escuelas para padres, donde les vamos a dar tips y les vamos a dar mucho material para que trabaje con los papás, pero desde la parte real, de lo que vivimos realmente nosotros en nuestros entrenamientos. Porque es que volvemos y lo decimos, desde el Instituto IPEF, nosotros queremos de que todos ustedes traigan la verdad y la hablemos, que es como lo estamos haciendo hoy, porque nosotros no estamos hablando nada fuera del contexto. Es más, si ustedes se han dado cuenta, acá no hemos tomado para nada el fútbol profesional. Simplemente hemos dicho para dar el salto al fútbol profesional, pero del fútbol profesional no hemos hablado nada. Hemos hablado exactamente de la edad que estamos trabajando, de la edad que hoy es la charla, ¿no? Entonces eso es lo que estamos buscando desde el Instituto IPEF, de que cuando usted entre a estas charlas académicas, a estos cursos, a todos estos webinars, hombre, usted verdaderamente se nutra de este encuentro. Listo. Profesor Jaime López, lo atendemos ya para ir terminando, que ya se nos está cumpliendo por acá el tiempo. Profe, con respecto al profesor del fútbol femenino, lastimosamente aquí en Nicaragua el fútbol femenino, las chicas comienzan tarde y no, pues, no pasan por el proceso que deben de pasar. Nosotros estamos claros que cuando llegamos a un equipo de primera división, muchas chicas que no sabían, no dominaban muchos principios de superficies de contacto, porque comienzan a jugar tarde. Otra cosa, el fútbol femenino ha avanzado aquí en Nicaragua muy poco de lo que nosotros hemos querido. Y lo respectivo es esto, que a veces nosotros los entrenadores en el fútbol femenino no tomamos retos. Nos da pena que los digan en un proceso que son goleados, que andas un equipo de media tabla. Tenemos ese miedo, tal vez, de llevar ese proceso. Y hoy en día comprendo que, bueno, aunque tengas ese temor como entrenador o como director técnico, de asumir ese rol de sacar chicas. En el fútbol femenino es duro, querés dirigir. En el fútbol femenino querés meterte a otro rollo, meterte al fútbol femenino, que es lo más difícil. Y respecto que otra cosa que aquí se trabaja la GAT, de la global, analítica global, donde pues a mí lo analítico, estamos hablando de toma de decisiones, y lo analítico es repetición, automatizar a la jugadora o al jugador, y lo automatizar. ¿Qué tan bueno es automatizar al jugador juvenil o la jugadora que esté en proceso y no hacerla que tome su propia decisión? Yo pues, para mí, automatizar a la jugadora no va conmigo y no comprendo, pues no comprendo esa situación. A ver, profe, ¿hasta ahí? ¿Vas a decir algo más? Y pues que, profe, lo comprendo, el fútbol femenino, no se preocupe, vamos para adelante y que tome su reto, que no importa lo que la gente diga, y para adelante. Yo creo que tenemos que darnos cuenta como entrenador que es más fácil entrenar a chicas que a chicos. Bueno. Los chicos
una actitud ¿qué nos van a enseñar? Pero las chicas no. Yo he entrenado a mujeres, chicas de 13 años por 7 años, y me di cuenta que uno las empuja y le dice, oye, estás mal. Ellas vienen al segundo entrenamiento a comprobar, a decir, no, está equivocado, entrenador, yo puedo hacer esto. Y eso es lo que me gusta del fútbol femenino, especialmente de las chicas que uno entrena, que ellos quieren mostrarte la capacidad que ellos tienen. Pero el chico viene con una actitud, no, ¿qué me va a enseñar vos? Es que mira, han tomado dos aspectos que, miren, eso es lo bonito del fútbol y eso es lo bonito de estos momentos académicos. Cuando nosotros estamos hablando, mire, cuando de esas etapas tempranas de muchachos de 5 a 13 años, eso es maravilloso. Esos muchachos son esponjas, esos muchachos todo lo quieren aprender, esos muchachos son poniéndote atención. La cosa se complica ya cuando estamos comenzando, que estos chicos están pasando la preadolescencia y están entrando a la adolescencia. Ahí, profes, que es el tema de hoy, es donde se va complicando. ¿Por qué? Porque es que comienzan ellos a vivir de otras emociones que ya las hemos visto. Entonces ahí es donde yo debo de preparar y planificar bien, como lo decía el profesor Luis, planificar bien mis entrenamientos. Yo ya no me puedo ir allá con lo poco que sé, que es lo que hacemos muchas veces. No, ¿yo qué voy a planificar? No, entonces en el camino voy pensando qué voy a hacer. No, hoy voy a calentar así, voy a colocar estos conos, voy a poner a que hagan estos ejercicios, a que yo los pongo a hacer técnica, que le tire el baloncito Julano, Perano, Tustano, que lo cabecee, superficies de contacto, que vaya aquí al lado, hago este rondito, lo tiro acá y a lo último voy terminando en un partidito y les pongo tal tarea. Profe, sí, ahí planificó, estoy de acuerdo. Pero yo le digo a usted, muéstreme la planificación. Si yo fuera su director deportivo y le digo, muéstreme su planificación, que es como en la academia, y yo sé que acá hay varios profesores que son profesores académicos, que le pide a uno, la directora académico, profesor, páseme su diario de campo. El diario de campo es todo lo que usted enseña diariamente. Entonces es un cuaderno que uno lleva y uno se lo entrega al académico, mírelo ahí, y ella lo revisa. Entonces, profes, escribamos, planifique sus cosas y vaya y evalúes en la casa qué sirvió, qué no sirvió. A ver, si yo hice este entrenamiento y a ellos les gustó, ¿cómo lo puedo volver a repetir de otra forma? No es volverlo igual, no, lo repito de otra forma. Porque es que les gusta. Pero a veces nos quedamos sin herramientas. Y bueno, profes, ya para terminar, estadísticas de jugadores que han debutado desde los 15, 16, 17 años. Mire, a los 15 años debutó Diego Armando Maradona en Argentinos Juniors en 1980. Estuve yo por ahí investigando y ¿quién lo diría? Gran talentoso, ¿no? A los 15 años. Miremos el otro. A Noruego Martín, el noruego Martín Odegaard, a los 15 años también, del Stroger, que lo compró el Real Madrid, lo puso a jugar con otros, pero lo compró y es fichaje de él. Pelé también a los 15 años. Humberto Filisola y Víctor Mañón a los 15 años jugaron en el Pachuca del fútbol mexicano. Sergio Agüero, el argentino, el Kun, a los 16 años en el Independiente Avellaneda, y James Rodríguez a los 15 años en el Envigado Fútbol Club. Conozco a James Rodríguez y estuvo conmigo en un torneo que en Colombia se llama la Pony Fútbol, de 12 a 13 años. Jugaba en el Deportes Tolima o en el Tolima. Y fue comprado por el Envigado después de ahí, donde hizo su debut. Envigado es uno de los clubes que saca más jugadores profesionales o es la cantera del fútbol formativo en Colombia. Ya hay otros que lo están ahí como tratando de igualar, Millonario y todo, pero últimamente, ¿no? Pero de toda la vida ha sido Envigado.
Recuerdo mucho a don Gustavo Pegui, que era el presidente, en paz descanse, y era una persona que apoyaba 100% la formación. Uno le llevaba a don Gustavo un chico de 17 años, de 16, de 15 años, él inmediatamente, recuerdo una vez que le presenté yo dos, y nunca me imaginé yo que él iba a hacer eso. De una le dijo, déle su uniforme, llamó a uno de sus trabajadores, vaya, tráigame 2 uniformes que voy a ver estos niños, déselos. Les daba los uniformes, cuando estos muchachitos llegaban a probarse, les daba los uniformes del Envigado Fútbol Club. Y después los muchachitos eran quitándoselos para entregarse y les decía, no, lléveselo tranquilo. Y le decía a uno, este me gusta, este no, a este le faltaba un poquito más, Jaime, Entonces, hombre, mire que sí se puede hacer debut a los 15, 16, 17 años, profe, pero siempre y cuando planifiquemos y quememos bien todos los procesos formativos en los muchachos. Bueno, profes, me despido de ustedes. Fue un placer haber estado con todos ustedes hoy en este webinar, haber aprendido de ustedes, porque hoy aprendí de muchos de ustedes, de los que participaron. Agradecerle a todos los profesores que participaron, agradecerles desde los países que nos ven, desde el Perú, desde Ecuador, desde Brasil, desde México, desde Nicaragua, desde Colombia, Australia, el profesor de Australia. Miren, nos están viendo de cantidades de partes, y el Instituto IPEC cada día crece más. Invitarlos a que entren a nuestras redes sociales, y también invitarlos a que recuerden que vamos a estar en el próximo webinar, que vamos a estar con el profesor. Permítame un momentico, yo pasteleo por acá que se me olvidó. Entonces vamos a mirar con José Lirazo, entrenador del Manchester City, de las divisiones de menores de la sede principal del Manchester de Inglaterra. Y recordarles que estaban abiertas las inscripciones para el curso que vamos a tener de fútbol formativo desde el Instituto IPEP. Vale creo, de pronto si meto la pata, que no me vaya a regañar el director José María, $50 vale la inscripción, y bueno, hay ya varios. Entonces recuerde que es con cupos limitados, y donde vamos a profundizar. Bueno, ahí ya me la colocó, mire, ahí está, especialización oficial en fútbol base. Son 7 semanas de estudio, donde vamos a mirar metodología y criterios metodológicos, psicología del fútbol base, planificación y programación, preparación física en el fútbol base y análisis dentro del fútbol base. Mire qué temas tan importantes vamos a tener, donde vamos a profundizar. Son 7 semanas para 5 temas. Entonces mire que vamos a tener constantemente, toda una semana vamos a trabajar uno, y le vamos a sacar hasta canas a ese tema, y que usted se pueda llevar para sus entrenamientos mucha parte para ponerlo en práctica. Entonces lo invitamos para que haga pues esta especialización. Recordarles que es válida ante Cámara de Comercio de Colombia, para que tenga una validez académica también en el futuro. Ahí están los números telefónicos donde se le puede dar información, el +51 912 853 666, y empezaremos en noviembre del año vigente. Entonces invitarlos a esta especialización. Son 7 semanas, mes y medio, donde sé que vamos a aprender bastante, y recuerden que este aprendizaje es recíproco, así como son las charlas en los webinares. Hablan ustedes, aprendemos nosotros de ustedes, y ustedes aprenden de nosotros, y hacemos un fútbol globalizado en el aprendizaje del entrenamiento. Profes, un Señor los bendiga, gracias por escucharnos, y nos veremos la próxima semana. Un abrazo fuerte, chao para todos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias. A usted. Hable, profe.